¿Estamos? Sí. Muy bien. Ustedes le dan una gran importancia a esta asignatura de educar para la ciudadanía, Ujú. pero sin embargo en países como Luxemburgo y Reino Unido no la imparten esta asignatura. ¿Por qué piensa que es así? Bueno, nosotros le damos importancia porque entendemos que forma parte de lo que es una educación integral. Ahora, también es verdad que nosotros reconocemos y decimos que el debate que se ha generado en torno a esta asignatura es un debate muy artificial y que realmente la importancia que está teniendo esta asignatura en este momento en el contexto educativo es muy relativo, porque el número de horas que se imparte con relación al número total de horas que un alumno o una alumna en su proceso educativo tiene es prácticamente mínimo, ¿no? Entonces se ha hecho un artificio de esta historia cuando realmente los problemas de la educación son otros, ¿vale? Esta asignatura no va a perjudicar a nadie, pero tampoco es una asignatura que por el simple hecho de existir cambie totalmente el modelo educativo que tenemos y logre solucionar todos los conflictos que tiene. No, es que no se trata de eso, es una materia más, una materia que se debe impartir, pero deberíamos de sentarnos a ver cuáles son los problemas reales de la educación, y los problemas de la educación no pasan por tenerla o no tenerla, esta materia, ¿no? En relación al Real Decreto Enseñanzas Mínimas de Primaria, según el artículo 13, atención a la diversidad, la escolaridad del alumnado que tenga dificultades de aprendizaje podría alargarse un año más con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo. ¿Le parece a usted esto correcto? Bueno, nosotros apostamos más por el hecho de que cuando un alumno o una alumna tiene el primer síntoma de que puede llegar a un escenario de complicación, hay que poner los recursos. Somos absolutamente contrarios al modelo imperante en este país de la repetición por sistema. Nos está haciendo un daño tremendo. La repetición debería de ser eliminada y, por tanto, lo que tenemos que hacer es poner las medidas necesarias, y se puede, para que ningún alumno se retrase. Es verdad que hay circunstancias en las que llevar el ritmo del resto del grupo no es posible. Bueno, para eso existen las diversificaciones curriculares y existen medidas que permiten lograr los objetivos mínimos sin necesidad de llevar a determinados alumnos que por sus circunstancias personales no pueden llegar a los máximos, y no pasa nada porque no lleguen a los máximos, ¿no? La educación no tiene que ser el mismo café para todos, ¿no? Y claro, si partimos de la base del mismo café para todos, se nos va quedando gente por el camino. Se van retrasando, se van descolgando, y además tenemos un modelo en el que en muchos casos los desahuciamos muy deprisa, en lugar de ponerles medidas. En los países más avanzados y con mejores resultados en la educación, desde el momento en infantil, en primaria, que dan el más mínimo síntoma de que las cosas no van bien, automáticamente tienen refuerzos, tienen apoyos, se les hace un seguimiento individualizado de los porqués, ¿vale? Y se buscan soluciones. Entonces, desde esa óptica, no se debería de alargar, o no tendríamos que tener la necesidad de alargar los procesos educativos. Pero también es verdad que si todo eso no funciona y hay que alargarlo, no pasa nada. Siempre ponemos el ejemplo del carnet de conducir. Lo importante es saber conducir, no sacarse el carnet a los 18 años. Si te lo sacas a los 25 y sabes conducir, ¿qué pasa? ¿Y si lo sacas a los 70? Es decir, no es el Hmm. momento de cuándo tengo yo que conseguir el título, en esta edad y no en otra. No, no. Lo importante es conseguir los objetivos, titular, dado que tenemos un sistema educativo basado en la titulitis, ¿vale? Pues titular. Pero no tienen que ser todo el mundo a la vez, ¿no? O sea, que piensa que por tanto esta medida le desmotivaría al alumno, el caso de No, repetir hombre, el alumno o se encuentra piensa... desmotivado cuando no supera unos conocimientos, se le obliga a volver a hacerlos al año siguiente, y se le obliga a hacerlos de la misma manera, con los mismos parámetros y obviamente casi casi abocados al mismo resultado. Es decir, si un determinado alumno no ha conseguido los objetivos en la mecánica normal en el que se le han trasladado, pues habrá que buscar la forma de que variando la manera de transmitírselos los pueda asimilar. Pero aquí la repetición simplemente significa hacer dos veces lo mismo de la misma manera. Entonces el resultado no puede ser más nefasto, claro, ¿no? Nosotros pensamos que si tú obligas a un alumno a retrasar y a continuar ahí haciendo lo mismo que hacía, claro que le desmotiva. Si buscas formas diferentes de hacer las cosas, pues seguramente le motivarás, claro. Y ya la última pregunta,
¿Considera que la educación para la ciudadanía y los derechos humanos es un área que favorece la transición de la enseñanza secundaria? No creo que tenga nada que ver. No creo que tenga nada que ver. Es una materia más, está ahí, es interesante, positiva, pero no creo que tenga nada que ver. Bueno, estoy seguro que no tiene nada que ver en la transición de la secundaria. Eh, es cierto que tiene determinadas cuestiones que pueden beneficiar desde el punto de vista de las relaciones entre las personas y la ausencia de conflictividad en las aulas, pero bueno, eso obedece a muchos factores y, por ejemplo, perjudicaría más la medida de la desaparición de las tutorías grupales que la supuesta desaparición de la materia de forma puntual, porque la educación por la ciudadanía se ha hecho siempre. Lo que pasa es que en este país se hacía de forma transversal exclusivamente. Y la transversalidad depende de los tiempos en los que los docentes puedan dedicarse a ello, que son muy cortos, ¿no? Y de la buena voluntad de las personas para, además de educar en una materia concreta, emplearse en esa educación transversal. Por lo tanto, se hacía siempre. La necesidad es de, además de hacerlo de forma transversal, hacerlo de forma puntual. Pero desde luego afectaría en mucha peor medida la eliminación de otras circunstancias que la eliminación de la materia, ¿no? Porque el desarrollo de la secundaria es complejo y el sacarlo adelante adecuadamente es la suma de muchísimos factores, no solo de esa materia. Muchas Muchas gracias. gracias. Nada, a vosotros.